Sí. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Tristan Pertiñez, soy director de la Fundación Centro de Estudios Andaluces. Bienvenidos a esta presentación de resultados del COVID persistente y disfunción cognitiva en mujeres, impacto en la salud mental y bienestar emocional. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia e interés por esta iniciativa. Permitidme que, en primer lugar, salude y agradezca su implicación a la organización de esta actividad, tanto a la profesora Milagrosa Gascón, profesora de la Universidad de Córdoba y personal de apoyo a la investigación e internacionalización de proyectos de nuestra fundación, de la Fundación Centro de Estudios Andaluces, a las dos investigadoras, Karina Villalba, de la Universidad Central de Florida, y a la profesora Pilar Zúñiga, de la Universidad Cruz Zúñiga, de la Universidad Pablo de la Vide. Y, por supuesto, como no, a todo el equipo técnico y humano de la Fundación Centra, sin lo cual esta transmisión no sería posible. Brevemente, para aquellos a los que no conozcan nuestra fundación, la Fundación Centro de Estudios Andaluces es una fundación pública dependiente de la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, de la Comunidad Autónoma de España. Nuestro interés, llevamos más de 20 años de andadura, cuyo objeto es la creación y difusión de conocimiento en torno a nuestra realidad social, política, económica y cultural de Andalucía, para difundirlo en beneficio de toda la sociedad, de toda la ciudadanía. Por ello, desplegamos una estrategia y programación anual orientada tanto a la convocatoria de proyectos de investigación, a nuestros premios tesis doctorales también, una estrategia centrada en la divulgación en ciencias sociales a través de la revista Centra Ciencias Sociales y a las colecciones científicas, ya también a la revista Andalucía en la Historia o a nuestro canal de podcast que podéis seguir a través de las distintas plataformas. También al análisis de datos a través del Barómetro Andaluz u otros estudios andaluces que realizamos, o la transferencia de conocimiento a través de participación y organización de actividades como esta que nos ocupa. Y también, como no, en la formación y la realización de cursos de formación, de especialización. Todas estas cuestiones podéis encontrarlas con mucho más detalle a través de nuestra página web centrodeestudiandaluces.es. Pero permitidme detenerme brevemente en la convocatoria de proyectos de investigación de cuyo fruto es este webinar que vamos a realizar. En la pasada edición, en el año 22-24, se presentaron cerca de 100 solicitudes de universidades y centros de investigación, tanto nacionales como internacionales. En las líneas de investigación que trabajamos en la pasada convocatoria estaba Andalucía Sostenible y Ecológica, Familias, Conciliación y Juventud, Andalucía como elemento de identidad, Andalucía en el escenario global y también nuevos estilos de vida tras el COVID-19. Es aquí donde entramos a formar parte de este proyecto de investigación, que fue uno de los 21 proyectos seleccionados en concurrencia competitiva, una convocatoria que tuvo una financiación total de más de 486.000 euros y en la que vienen participando más de 200 investigadores de 40 entidades, tanto universidades y centros de investigación de países como Francia, Alemania, Italia, Portugal, Argentina, Guatemala, Estados Unidos y, obviamente, España. Uno de los proyectos seleccionados, como venía a decir anteriormente, fue precisamente los efectos del COVID persistente en la salud mental y el rendimiento académico en los jóvenes estudiantes de Andalucía, liderado por la profesora Karina Villalba. Un interesante estudio que plantea varios objetivos fundamentalmente relacionados con la salud mental y el funcionamiento cognitivo en los jóvenes estudiantes que desarrollan COVID persistente comparado con otros que no lo estudian. Pero hoy nos centramos además particularmente de forma específica en las mujeres. No me quiero extenderme más
y le voy a dejar todas estas consideraciones específicas a la profesora Milagrosa Abascón de la Universidad de Córdoba para que pueda profundizar en esta, introducir este proyecto con más detalle. Muchísimas gracias a todos de nuevo por vuestra asistencia y a la profesora Karina Villalba y a la profesora Pilar Cruz Zúñiga por su trabajo y dedicación en este proyecto. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Profesora Abascón, cuando quiera. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues para mí es un placer estar aquí con vosotros. Ya esta mañana hemos tenido el placer de hacer algo juntas. Y bueno, pues yo estoy encantada de moderar este seminario que vamos a celebrar ahora. Y bueno, a mí me gustaría decir, como vosotros vais a hablar del proyecto en sí, no es necesario que yo profundice, pero sí es verdad que voy a hablar un poco del procedimiento, ¿vale? De cómo lo vamos a hacer, si os parece. Os voy a dar paso, ¿vale? Para que habléis tanto, bueno, a Karina como a Pilar. Y vamos a tener abierto el chat de preguntas, ¿vale? El chat, los participantes pueden intervenir cuando consideren. Nosotros vamos a ir anotando las cuestiones y al final de las intervenciones vamos a lanzar todas las preguntas que se consideren, vamos, todas las preguntas que salgan en el chat, ¿vale? En principio no vamos a abrir micrófono exterior, ¿vale? Si alguien ya tiene algo más concreto que contar o que referirse alguna en concreto de vosotros, como vamos a dejar vuestros correos electrónicos al final de la jornada, pues ya que se pongan en contacto con vosotros si os parece bien. Decir también que al final vamos a pasar por el chat un cuestionario de satisfacción, ¿vale? Que rogamos por favor a los asistentes que tengan por favor, la amabilidad de tenerlo en cuenta y rellenarlo. Y bueno, pues para mí es un placer, como he dicho, estar coordinando este proyecto dentro de la línea de nuevos estilos de vida tras la COVID-19. Y bueno, pues sin más voy a dar paso a las dos investigadoras del proyecto, Karina Villalba de la Universidad de Florida de Estados Unidos y Pilar Cruz de Pablo Olavide. ¿Cómo vais a intervenir? ¿Quién va a intervenir en primer lugar? Pilar, perfecto. Bueno, pues Pilar, cualquier cosa, yo me quito el micro, ¿vale? Y os dejo y cualquier cosa, estoy aquí. Lo dicho, estoy pendiente del chat por si alguien interviene. Tienes paso, Pilar, gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Tristán y a Milagrosa por la presentación, también por la acogida aquí al Centro de Estudios Andaluces para hoy el día donde presentamos los resultados de este proyecto. Además, agradecer por el financiamiento y el soporte que nos han dado durante estos 2 años de investigación. Pues a continuación vamos a presentar con Karina Villalba pues los resultados más relevantes que hemos tenido de esta investigación que, como hemos señalado, está centrada en los efectos del COVID persistente en la memoria y salud mental de mujeres españolas. Hemos de empezar pues un poco indicando, nuestro equipo de investigación tiene a Karina Villalba de la Universidad Central de la Florida como investigadora principal, después como investigadoras estoy yo y también está la profesora Fátima Morales de la Universidad de Sevilla, que hoy lamentablemente no pudo venir por otra actividad. Y luego tenemos también la participación de asistentes de investigación, en el caso de la Pablo de Olavide, la estudiante María del Rosario Casado González, y luego tenemos la participación de Paula Martínez de Pinillos, Dinamaris Aguilar, Keila Reyes y Catherine Sánchez de la Universidad Central de la Florida. Entonces, con ellas pues hemos compartido estos 2 años de investigación. Señalar también que nuestro proyecto está centrado básicamente en ver cómo el COVID persistente, ¿no? Vamos a buscar las incidencias en mujeres. Básicamente nosotros decimos que el COVID persistente implica o tiene síntomas, ¿no? Que duran más de 4 semanas después de que alguien tuvo COVID, ¿no? Esos síntomas persisten. Básicamente, ¿de qué síntomas hablamos? Son la fatiga, la neblina mental o la alteración del sueño. También vamos a ver que tiene, por todos los estudios que se han hecho y luego lo que hemos nosotros realizado en particular, pues más prevalencia en mujeres que en hombres.
Luego vamos a centrar y voy a mencionar brevemente algunos de estos efectos del COVID persistente en la memoria. En primer lugar, pues de todos los estudios que se han hecho, se han reportado síntomas significativos, sobre todo en la memoria a nivel de olvidos frecuentes, dificultad también para almacenar nueva información o pérdida de recuerdos frecuentes. Además, se ha señalado también que en el caso de personas que han cursado esta infección del COVID en forma leve o moderada, van a presentar déficit de memoria meses después de que ya han pasado el COVID. Entonces, esos son los aspectos que a nosotros nos interesa ver cómo inciden sobre todo en mujeres. En particular, nos interesa, por toda la literatura que se ha analizado el tema, no solo en España, sino a nivel mundial, ¿no? Ver particularmente cómo las mujeres parecen ser más susceptibles a los efectos de este COVID persistente, básicamente por aspectos que tienen relación con las diferencias hormonales, a nivel de inmunología y también efectos psicosociales. Y todo esto en nuestro estudio, pues como luego explicaré, va a estar relacionado con factores que tienen que ver, por un lado, edad avanzada, menor nivel educativo y comorbilidades, ¿no? Previas que agravan ese deterioro cognitivo después del COVID. Entonces, en nuestro estudio teníamos como objetivo básicamente 3. En primer lugar, ver cuál es la prevalencia de esa disfunción cognitiva en mujeres. Luego, analizar y evaluar ese impacto, sobre todo en la salud mental y en la calidad de vida. Y por último, nos interesaba ver si había o no diferencias en función de la edad. Como ahora expondremos, pues vamos a ver que sí, los resultados que obtuvimos tienen relación con esos objetivos que hemos planteado. Dentro de los criterios que teníamos para seleccionar la población objeto del estudio, está centrado en mujeres mayores de 18 años. En principio pensábamos solamente en Andalucía, sin embargo luego hemos tenido que adaptar el estudio porque no había tantas personas con esas características y hemos tenido que ampliarlo, entonces ya lo digo de una vez, a todo el territorio español, aunque de Andalucía hay una muestra significativa dentro de las 299 personas que al final han participado en el estudio. Luego, el segundo requisito era que informasen haber tenido una infección de COVID y también nos indicasen que no tenían un diagnóstico previo de deterioro cognitivo. Esos eran como los 3 requisitos para participar en el estudio y se hizo un cuestionario de preselección. Después de eso, a nivel de metodología, pues hemos hecho 2 cuestionarios, un cuestionario inicial a quienes fueron preseleccionadas y luego otro cuestionario de seguimiento a los 3 meses. Básicamente estos cuestionarios se rellenaron en forma online, ¿no? Porque aquí debo decir, importante, tuvimos que modificar, en principio este estudio estaba planificado para realizarse en hospitales, sin embargo, pues fue muy difícil contactar y que los hospitales cooperaran en este estudio, entonces lo tuvimos que cambiar y hacerlo online. Entonces hemos contactado con asociaciones de pacientes de distintas partes del territorio español y nos han respondido y también hacer la difusión por redes sociales. Y dentro de los cuestionarios debemos decir que hemos sobre todo aplicado bloques de preguntas que tienen que ver con deterioros y síntomas cognitivos, de salud mental y formas de afrontar las dificultades o síntomas del COVID persistente. A continuación, yo le voy a dar la palabra a la profesora Karina Villalba para que nos explique cuáles son los resultados más importantes que hemos seleccionado para presentarlo hoy. Bueno, muchas gracias, Pilar. Entonces, a continuación, yo voy a hablar sobre los resultados del estudio. Lo primero que vamos a mencionar es la información sociodemográfica. Como dijimos anteriormente, el reclutamiento es un total de 299 mujeres en toda España y hemos hecho comparaciones de 2 grupos, mayores de 35 años y menores de 34 años. Entonces, inicialmente, la primera tabla que estamos presentando es la sociodemográfica, donde estamos comparando el estado civil y el nivel de educación.
Entonces, aquí se puede ver que en el estado civil hay una diferencia entre las mujeres mayores de 35 años, las cuales la mayoría de ellas están casadas comparado con las menores de 34 años. Y también algo que es importante mencionar es que el nivel de educación, no hay diferencia entre los dos grupos. O sea, ¿qué significa esto? Que los dos grupos han tenido un título de licenciatura o más. O sea, puede ser así un título de posgrado. La siguiente presentación es que hicimos preguntas, como habíamos dicho, para entender un poco más sobre las pruebas del COVID-19. Entonces, la primera pregunta para poder nosotros incluir a estas personas en el estudio era si todos se hicieron la prueba del COVID-19 y como se puede ver, los dos grupos, a excepción de una persona, se hicieron la prueba del COVID-19. La otra pregunta que para nosotros fue importante para poder tener un mejor entendimiento y correlacionar con qué tipo de COVID estaba, o sea, qué tipo de COVID estaba vigente durante ese tiempo. Preguntamos la última vez que les dio el COVID positivo, ¿cuándo fue? Y entonces aquí ustedes pueden ver que no hay una diferencia entre los grupos, es verdad, pero lo que se puede ver es que entre del 2020, el 2021 y el 2022 es cuando la mayoría de las mujeres reportan haber sido afectadas con el COVID-19 positivo, lo cual significa que nosotros hicimos este estudio empezando el 2024, el 2023, 2024, que estamos terminando ahora en el 2025, o sea, hace 2 años atrás, lo que significa que estas personas con estos efectos persistentes del COVID ya estaban más de 4 semanas. Inicialmente habíamos dicho que generalmente la definición del COVID persistente es más de cuando uno tiene esos síntomas, más de 4, después de 4 semanas. Estas personas reportaron meses y hasta algunos años. Lo otro que también hicimos la siguiente pregunta es que si han experimentado el COVID persistente. Y aquí sí hay una diferencia entre los dos grupos, porque se puede ver que las mujeres mayores de 35 años, el 65% experimentaron síntomas del COVID persistente comparado con las mujeres menores de 34 años, que fue el 24% que dijeron que experimentaron el COVID persistente. Entonces, sí hay una diferencia. Y la razón por la cual nosotros hicimos este corte, se podría decir, de mayor de 35 años y menor de 34 años, es generacional, porque aquí se puede ver que los millennials y los Gen Z, que son los de la generación Z, son estos menores del 34 años, y entonces la generación X y las generaciones antes son las que estamos comparando. La siguiente pregunta que hicimos fue cuán fuerte era esto del COVID persistente, si los síntomas eran leves o moderados. Y aquí se puede ver igualmente que en las personas mayores de 35 años reportaron síntomas de moderados a graves, y las personas menores de 34 años reportaron más síntomas leves a moderados. Entonces, si me dan un momentico, necesito poder mirar las tablas. Voy a traerlas más aquí porque no puedo ver bien. ¿Tú puedes traer más para acá? Sí. Perdón, aquí tenemos un pequeño problema técnico. Sin problema, esas son las cosas del directo, no pasa nada. Exacto, gracias. Aprovecho para recordar que el chat está abierto por si alguien quiere ir haciendo preguntas. ¿Vale? Ya, está activado. Venga.
Seguimos. Entonces, seguimos. Ahora les vamos a dar los resultados que hicimos sobre las preguntas relacionadas con la memoria. Igual, comparando los dos grupos, podemos ver que las mujeres de más de 35 años reportaron más problemas de memoria comparado con las de menos de 34 años. Igualmente, quisimos entender un poco más qué tipo de problemas de memoria estaban estas personas teniendo. Entonces, les preguntamos si tenían problemas de memoria a corto plazo, a largo plazo, si tenían problemas en formar nuevas memorias. Entonces, aquí se puede ver que las mujeres, los dos grupos, ya sea las mujeres jóvenes como las mujeres de mayor de 35 años, las dos tuvieron problemas de memoria a corto, largo plazo y también no podían formar la memoria. Obviamente, sí hay una diferencia entre los dos grupos y la diferencia que se puede ver es que al revés, la no diferencia, que es lo significativo, que sería lo importante, es que los dos grupos tuvieron problemas igual a largo plazo, de formar memorias a largo plazo. Entonces, otro tipo de preguntas que hicimos eran, por ejemplo, si tenían problemas con la concentración, con la atención. Y aquí se puede ver también que las personas mayores de 35 años tenían problemas con la atención y la concentración. Lo importante de todo esto es realmente que los dos grupos tuvieron problemas de memoria, pero las mujeres mayores de 35 años tuvieron problemas de memoria más elevados, excepto por los problemas de memoria a largo plazo, que fueron los dos grupos que tuvieron los mismos problemas muy iguales, o sea, muy parecidos. También quisimos entender sobre la nieblina mental. O sea, la nieblina mental es un poco diferente a los problemas de memoria. La nieblina mental se lo podría definir más si lo ponemos de una manera fácil. Es que, por ejemplo, cuando una persona pasa una quimioterapia, entonces tiene este tipo de nieblina mental que es diferente a los problemas de memoria. Entonces, nosotros lo que queríamos entender es que si encima del problema de memoria había un cierto tipo de nieblina mental. Y las preguntas que para poder entender si las personas tenían nieblina mental, la primera era si ellas sentían esa definición que les dimos de la nieblina mental. Y se puede ver aquí que sí, los dos grupos tenían una nieblina mental, que no había una diferencia, y que los dos grupos tenían dificultad para resolver problemas o tomar decisiones, porque la parte esta es donde queríamos hacer preguntas sobre el funcionamiento ejecutivo. O sea, si tenían dificultad para poder pensar, si tenían problema para poder tomar decisiones, si los pensamientos les eran más rápidos, más cortos, más lentos, perdón, porque esa es la otra parte de la cognición que queríamos entender. La primera fue la memoria. Esto es más que todo el entendimiento del funcionamiento ejecutivo. Entonces, aquí se ve, igual que anteriormente en la otra tabla que presentamos, que la mayoría de las mujeres mayores de 35 años sí reportaron un mayor problema de nieblina mental, o sea, de problemas de disfunción ejecutiva, excepto por la dificultad para poder pensar. Ahí los dos grupos tuvieron el mismo, o sea, reportaron los mismos problemas. Y también queríamos entender sobre si había alguna relación con el hablar y el lenguaje, porque entonces obviamente parte de la disfunción cognitiva es el poder uno recordar las palabras. No es tanto el lenguaje, sino es el poder hablar, el poder asimilar o conectarse con las palabras que uno puede decir durante una conversación, por ejemplo. Entonces, aquí hicimos preguntas
una de las preguntas que hicimos fue dificultad para encontrar palabras. Se puede ver que los dos grupos, y esto es muy importante, los dos grupos tuvieron dificultad para encontrar palabras. Igualmente, dificultad para comunicarse verbalmente. Se puede ver aquí que las mujeres mayores de 35 años tuvieron más problemas en la comunicación verbal, pero los dos grupos tuvieron problemas para encontrar las palabras para poder comunicarse. Igualmente, dificultad para hablar oraciones completas. Las mujeres mayores de 35 años fueron las que tuvieron la dificultad para hablar en oraciones completas, lo cual tiene lógica porque les era más difícil el poder comunicarse. Fuera de eso, quisimos entender si tenían dolor de cabeza. Bueno, ¿por qué queríamos entender si tenían dolor de cabeza? Porque hay una correlación con el dolor de cabeza y la disfunción cognitiva. Igualmente, problemas de sueño. Si uno no duerme bien, si uno tiene problemas para poder dormirse, entonces tiene problemas para poder concentrarse. Entonces, esa fue una de las razones por las cuales preguntamos. Y entonces, aquí también se puede ver que estas personas, si las mayores de 35 años, sí tenían problemas de sueño y sí les tenían problemas de dolor de cabeza, como ser la migraña. Y finalmente, parte de lo que queríamos entender era entonces, ok, ya entendemos que realmente este COVID persistente les está afectando a la memoria, les está afectando a la función cognitiva, al lenguaje. Entonces, ¿qué tipos de afrontamientos puede ser que les ayude a mitigar estos problemas? Y ahí fue donde preguntamos si estaban asistiendo por los problemas que estaban sintiendo, o sea, por el COVID persistente específicamente, si habían asistido a grupos de apoyo, a terapia, yoga, ejercicios aeróbicos y meditación. Entonces, aquí se puede ver que hay una diferencia en todos los grupos, entre los dos grupos, donde se ve que, por ejemplo, la terapia, las mujeres jóvenes fueron las que asistieron a las terapias. No nos enfocamos en qué tipos de terapias, pero sí preguntamos si habían asistido a una cierta, puede ser con un psicólogo, puede ser con un psiquiatra, ¿no ve? Pero no nos enfocamos en el tipo de terapia, pero sí es que se habían asistido a la terapia. Igualmente la yoga. Se puede ver que la mayoría de las personas jóvenes hicieron yoga, al igual que hicieron meditaciones para poder mitigar estos síntomas que estaban sintiendo ellas. Que no se vio eso en el otro grupo, que es mayor de 35 años. En el grupo mayor de 35 años se puede ver que lo que tal vez se enfocaron más es en el ejercicio aeróbico, lo cual si nosotros nos ponemos a pensar, el ejercicio aeróbico sí ayuda a tener a la concentración y también a bajar con la depresión. Entonces, esta última tabla que yo tengo aquí es parte de después de lo que nosotros les estamos mostrando, les mostramos inicialmente, fueron el análisis descriptivo, donde mostramos las diferencias entre los dos grupos, las diferencias significativas, pero después también decidimos hacer un estudio logístico de regresión para poder entonces ver qué otros factores pueden predecir el problema mental, el problema de memoria que estaban estas personas reportando, ¿no ve? Entonces, igual hicimos la comparación con los dos grupos. El primer grupo es mayor de 35 años y lo que
se vio es que la depresión, el 24%, que la depresión subió, el riesgo a la depresión subió un 24% en las personas que tenían el long COVID y que les estaba haciendo un efecto a la memoria. En las mujeres jóvenes se vio que la depresión y la ansiedad, que viene a ser la depresión un 7% más elevado y la ansiedad un 6% más elevado de alto de riesgo para entonces el problema el reporte lo que reportaron de problemas de memoria. El trastorno del estrés no fue significante y cuando observamos la calidad de vida, que cuando les preguntamos la calidad de vida, esto se divide en diferentes subgrupos que viene a ser la calidad de vida física, psicológica y las relaciones sociales. Se puede ver que las relaciones sociales no es un factor de riesgo, sino al revés, fue un factor protectivo, o sea, fue un factor en el cual las relaciones sociales ayudan a estas personas, a los dos grupos, tanto las mujeres jóvenes como las mujeres mayores de 35 años, a mitigar mejor estos problemas de memoria. ¿Te lo digo yo? A continuación, brevemente, voy a enfatizar el tema de los resultados cognitivos a partir de lo que ha señalado Karina. Entonces, precisamente observamos en estos dos grupos, ¿no? Cómo hay una mayor disfunción cognitiva precisamente en el grupo de mujeres mayores de 35 años, donde básicamente son 3 los síntomas que hemos apreciado. Como hemos dicho, un distinto nivel de pérdida de memoria, esta dificultad a distinto nivel también para concentrarse y el tema de la incidencia de la neblina mental. Entonces, estos 3 síntomas, digamos, son los que más incidencia tienen a nivel cognitivo dentro de las mujeres mayores de 35 años. Bueno, esto yo creo que ya lo dije en las tablas, así es que si tú quieres. Sí. A continuación también voy a incidir un poquito más en precisamente estas estrategias de afrontamiento que ya nos ha comentado Karina, precisamente cómo se observa una diferencia entre los dos grupos, ¿no? De cómo afrontan estos síntomas, ¿no? Del COVID persistente. Entonces, como decía Karina, pues hemos observado que básicamente los dos grupos pues tienen estrategias de meditación, yoga, ejercicio aeróbico, pero también terapia psicológica, aunque observamos cómo la gente de mayor de 35 años recurre sobre todo al ejercicio aeróbico y a la meditación, mientras el grupo de mujeres menores de 35 años pues recurren al yoga como una de las formas o estrategias de afrontamiento, es decir, el uso de estrategias, nosotros decimos, más activas para tratar de mitigar esos síntomas. Y ya entrando en el ámbito de las conclusiones de nuestro estudio, sí, hasta aquí. Básicamente, pues, apuntar 3 como conclusiones principales. Dentro de nuestro estudio, pues, lo que hemos visto, ¿no? Confirmamos que, obviamente, el COVID persistente afecta a la salud mental y cognitiva de las mujeres, ¿no? Con estos 2 variantes, 2 incidencias significativas, tanto de mujeres mayores de 35 años como menores de 35 años. Vamos a ver también como factores como son la edad, ¿no? La educación y la severidad del COVID que tenían, pues van a influir también en los distintos síntomas que van a padecer estos dos grupos de mujeres. Y vamos a ver que, y ya luego comentaremos un poco con más detalle, que precisamente hay una necesidad de intervenciones específicas o atención médica para ayudarles a resolver pues, los distintos problemas que tienen a nivel cognitivo, pero también, como hemos visto, de relaciones sociales, ¿no? Y también de su día a día. Ahora voy a pasar a Karina. Gracias, Pilar. Lo que sí quisiera mencionar es que generalmente nuestra hipótesis era que obviamente el nivel educativo sí afecta a la cognición porque sí hay
hay una teoría muy relevante la que demuestra que la educación influye en los efectos cognitivos. En este estudio no pudimos ver esa diferencia porque, como les dije anteriormente, en el resultado inicial, los dos grupos tenían alto nivel de educación. Si tienen alto nivel de educación, se supone que la cognición, entonces el defecto o el cognitivo es menor por ese nivel de alta educación. Otra cosa que antes de hablar de las conclusiones que nos pareció muy interesante a nosotros en el grupo de investigación es que los afrontamientos, la diferencia en afrontamientos de los dos grupos, lo cual la gente más joven buscó, por ejemplo, la yoga y la meditación, comparado con las mujeres mayores de 35 años. Entonces, esto sería interesante para poder entender un poco más qué tipo de afrontamientos, entonces, estos, porque puede ser generacional, como que puede ser tal vez cultural. Entonces, no hemos indagado en ese aspecto, pero es algo que es muy interesante. ¿Por qué yo digo eso? Porque si queremos pensar en crear una intervención, o sea, un tipo de ayuda para las mujeres que han sufrido el COVID persistente y tienen problemas de memoria, entonces, ¿qué intervención sería la que podría ayudar a estas personas? Y se puede ver que en este caso, por ejemplo, los ejercicios aeróbicos sería tal vez algo que podrían cruzar las barreras generacionales, o tal vez es algo que es aceptado más culturalmente que la yoga o la meditación. Entonces, también nosotros fuera del estudio que hicimos, entonces queremos entender qué es lo que podemos hacer entonces con los resultados que tenemos. Entonces, en este caso, hay varias ideas que estamos proponiendo. Por ejemplo, a nivel clínico, los resultados subrayan que tenemos que hacer una evaluación mucho más profunda. Nuestra evaluación fue a nivel que le llaman en inglés self-report, o sea, que lo reportaron, no ven las personas. Entonces, a un nivel clínico se puede hacer un estudio ya un poco más concentrándose con tipos de estrategias para demostrar si realmente hay un nivel de disfunción cognitiva que es ya más objetivo. Nuestro estudio, cuando se hizo las preguntas, son más subjetivas, entonces puede haber tendencias a que se le olviden las cosas, que hay muchos biases que pueden ocurrir. Y entonces también, también nosotros estamos recomendando implementar herramientas de tamizaje sistemático que incluyen evaluaciones de memoria, atención y velocidad de pensamiento para poder entender mejor el nivel cognitivo, y también cómo entonces los efectos de la memoria, perdón, de la depresión y la ansiedad pueden incrementar los efectos de la memoria. Desde la salud pública, esto es muy importante para nosotros entonces poder hacer estas intervenciones para las personas que tienen estos problemas de COVID persistente. También es importante enfatizar que este estudio se hizo en las mujeres. ¿Por qué? Porque nosotros antes de empezar este estudio ya había mucha evidencia de que los problemas de memoria, los problemas de cognición estaban siendo mucho más elevados en las mujeres. Entonces, lo que nosotros queríamos era entender tal vez cuáles son estos efectos más elevados en las mujeres, lo cual lo hicimos, porque no solamente nos enfocamos en los efectos cognitivos, sino que
mediante este estudio hemos demostrado que hay efectos que los efectos son a nivel de memoria, por ejemplo, largo y corto plazo, a nivel de función ejecutiva y también a nivel de lenguaje. Entonces, esto sí requiere intervenciones que sean más específicas al género femenino. Entonces, lo que queremos decir es que también fuera de enfocarnos en la cognición, también podría ser importante ya que puede ser de que estas personas están pasando por este problema de disfunción cognitiva por ya un tiempo muy largo. Entonces, ¿cómo dar el soporte o bajar los niveles de depresión y del bienestar psicológico, los cuales influyen, obviamente, entonces más a estos problemas de cognición? Y también queremos recalcar que es muy importante tener estas intervenciones a nivel clínico y también, si se puede, a nivel de políticas públicas. Y lo último es, como lo dije anteriormente, nuestro estudio es un estudio transversal. Entonces, lo que sí es muy importante es hacer un estudio longitudinal para ver la causalidad, porque nosotros estamos mostrando las asociaciones, pero que quisiéramos entender mejor la causalidad, si es que hay una relación entre la causa y efecto entre el COVID persistente y la memoria. A continuación, ya para terminar, pues también nos gustaría recalcar algunas de las limitaciones pues, que también tiene nuestro estudio, ¿no? Que sería importante retomar en estudios posteriores. Como ha señalado Karina, una de ellas tiene que ver precisamente con el tipo de diseño transversal que obviamente no nos permite establecer esas relaciones de causa-efecto, pero sí asociaciones, ¿no? Sobre todo cuando tenemos que conectar distintos tipos de síntomas, en este caso concreto con grupos de poblaciones, mujeres más de 35 años y menores de 35 años. También, como ha dicho, pues quizá el sesgo que pueden tener las personas que participaron en el estudio al responder las preguntas, sesgos de pues, la forma de la memoria, ¿no? Si recuerdan o no. También hablamos de estos sesgos, por ejemplo, de aquiescencia, de que están de acuerdo con todo lo que se les pregunta, etcétera. Entonces, por eso necesitaríamos otro tipo de estudios, ¿no? Más clínicos para tratar de establecer quizá algo más, entre comillas, objetivo, ¿no? No solo la propia apreciación, percepción de las participantes. Por otro lado, también señalamos como limitación que obviamente nos hemos centrado más en mujeres por esta incidencia que habíamos apreciado, pero sería interesante tener enfoques no solo exclusivamente para mujeres, sino que permitiesen tener datos de otro tipo de géneros, ¿no? Para ver, o grupos etarios también distintos, para ver cómo se está dando esa distinta manifestación, ¿no? No solo en el caso de mujeres. Finalmente, decir que pese a estas limitaciones, consideramos que nuestro estudio pues tiene un aporte valioso e importante, sobre todo en esta literatura que recién está emergiendo en el tema del COVID persistente y sobre todo en el contexto hispanoparlante, no solo en España, sino en los países de América Latina, y sobre todo también destacar el enfoque de género que se hace, un estudio centrado en mujeres, dado que muchas veces muchos de los estudios solamente se focalizan en hombres. Entonces, creemos que en definitiva, pues nuestro estudio contiene un aporte valioso que puede ser retomado y obviamente profundizado, mejorado en posteriores y futuras investigaciones. Pues con esto queremos cerrar nuestra presentación y ahora le paso a Mila pues para que dé espacio para las preguntas. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues tenemos una mano alzada, pero tenemos una pregunta que es, ¿podrían volver a definir neblina mental? Perdón, la neblina mental. La neblina mental, a diferencia de la memoria, habéis estado comentando
que había una diferencia entre memoria a Sí. corto, largo plazo y tal, Es la y neblina. neblina Es la mental. La neblina mental afecta la función cognitiva, o sea, el poder pensar. La memoria es, uno se olvida de las cosas. Oh, ahí dejé mis llaves en la mesa, pero entonces, ¿en cuál mesa? No se acuerda en cuál mesa o no se acuerda, no ve dónde dejó las llaves. La neblina mental está más enfocada en el pensar, no en el razonar, es en el pensar, es en el poder conectar las palabras o conectar los eventos. Esa es una diferencia. Entonces, cuando yo dije, por ejemplo, cuando uno pasa una quimioterapia, no tiene una neblina mental porque es como que está, como que no conecta bien lo que piensa a la memoria, que es que te olvidas de las cosas. Vale, yo creo que ha quedado claro. A ver, hay una mano levantada, pero dijimos que no íbamos a dar paso al micro. Em, si la puede escribir, o si no, bueno, podemos dar paso un minuto. No, a ver, no, nada, ya se me ha perdido quién era la persona que estaba con la mano alzada. ¿La tenéis vosotros, Ana? Buenas tardes, sí. Voy a Vale. activarle el micro. Vale, gracias. No se escucha nada, ¿eh? ¿Hola? No, no se le escucha. No. Sería A mejor que ver. lo escriba, yo creo. Sí, pero no. Gracias. Bueno, pues no, parece que no se puede, ¿no, Ana? Bueno, de todas formas, tal y como habíamos comentado al principio, están aquí los correos de tanto de Karina como de Pilar, para quien quiera ponerse en contacto con ellas para cualquier cuestión que haya que quieran aclarar más extensa, pues pueden hacerlo perfectamente. Yo estoy encantada de ver los resultados que ha derivado la investigación, y la verdad es que sí es verdad que ojalá, ¿no? Ojalá se pueda abrir nueva línea de investigación a continuación, ¿no? De lo que habéis comentado, efectivamente, para ver otros sectores, otras edades, otros ámbitos, ¿no? La verdad es que sería muy interesante. Bueno, si no tenemos más preguntas, bueno, muchas gracias, todo el mundo diciendo muchas gracias por el trabajo. A los participantes, por favor, tenemos aquí un cuestionario, ¿vale? Si no les importa rellenarlo, sobre todo para nuestro control interno de la fundación, ¿vale? Y bueno, pues todo el mundo, Lorena, Tony, todo, que muchas gracias por todo. Enhorabuena, excelente trabajo, etcétera. Bueno, pues Karina, Pilar, si no tenéis nada más que añadir, damos por concluido el seminario. Agradeceros otra vez. A ver, Pilar, sí. Sí, no, yo quería, dado que hay un tiempo, quería aprovechar la oportunidad también para agradecer a todas las personas, las mujeres que han rellenado y han participado con los cuestionarios, porque también, como hemos dicho, se trata de dos cuestionarios que tuvieron que rellenar, que algunos eran pues más de media hora de duración, entonces... Claro. Además, teniendo el COVID persistente, a veces les ha costado a algunas de ellas completar pues
el cuestionario. Entonces, yo quisiera aprovechar la oportunidad para agradecerles por su colaboración, que ha sido fundamental en este estudio, porque también sin ellas no habríamos podido realizar este trabajo. Y aquí habría que también señalar, pues, uno de los problemas que tuvimos al principio es que no toda la gente quiso colaborar. Nos habría gustado, Claro. por ejemplo, que el segundo cuestionario hubiera sido más amplio de los 80 que tuvimos al final. Pero es que, claro, eso ha sido un poquito complicado, ha sido otra de las limitaciones que hemos tenido. Sin embargo, pues bueno, hemos podido completar y entonces yo quisiera agradecer especialmente a todas las personas que han estado respondiendo a los cuestionarios, por habernos dedicado el tiempo durante 2 ocasiones, ¿no? Después de 3 meses que tenían que completar ese segundo cuestionario. Entonces, siempre es valiosa e importante su colaboración desinteresada en este tipo de estudios y esperamos que ojalá, si conseguimos hacer otro proyecto, pues también nos ayuden. Como decimos, este proyecto ha sentado una línea base de algo que tampoco se conocía mucho aquí en España, entonces creo que Bueno, es importante además por eso su contribución al avance de la ciencia y el conocimiento en este aspecto. Gracias. muy bien, pues Pilar, muchísimas gracias. Dicho queda, la verdad es que sí, que hay que agradecer el tiempo que dedican las personas bueno, pues al final a generar conocimiento, ¿no? Que es de lo que se trata. Pues muchísimas gracias por todo, por venir a España también, por vuestra visita. Espero que siga tan bien como hasta ahora. Y bueno, pues muchísimas gracias y damos por finalizada la sesión. ¿Vale? Gracias. Adiós. Gracias, buenas Gracias. tardes. Hasta luego. Buenas tardes.